Ya, buen día a todos. Vamos a empezar la clase. Por favor, verifiquen si tienen el audio, la parte visual. ¿Está todo en orden? Sí, licenciado. Sí, listen. Sí, licenciado. Bueno, empezamos con unidad 3, medidas de tendencia central. Dijimos que la unidad 1, 2, 3, 4 y 5 es como si fuese una sola unidad. Simplemente lo estamos desglosando por unidades para que ustedes sepan en cada unidad qué es lo que están aprendiendo a calcular. En este caso, la unidad 3, vamos a aprender a calcular medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Conceptualmente, el concepto más sencillo para que se acuerden, es un índice de localización central. Otra vez, ¿qué es una medida de tendencia central? Es un índice de localización central que se emplea para describir la distribución de frecuencias. Cuando hacemos tablitas de distribución de frecuencias, las tablas estadísticas, queremos calcular medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué es una medida de tendencia central? Es un índice de localización central. Es un promedio de los datos. De todos los datos que estamos observando, en promedio, más o menos, ¿cuánto es? ¿En cuánto se comporta el promedio? Quiere decir. Dentro de estos índices de tendencia central tenemos el más conocido, la media aritmética. La media aritmética es el que más se utiliza en todos los estudios que vayan a hacer ustedes. Siempre van a calcular la media aritmética. En las diferentes materias que van utilizando este indicador, es el más utilizado. Tenemos la media aritmética cuando tienen datos no agrupados, cuando tienen pocos datos o cuando la variable es discreta, cuando toma valores 0, 1, 2, 3. ¿No? Para ese tipo de datos, la media aritmética para datos no agrupados. Su fórmula es la X con su barrita arriba. A partir de ahora, media aritmética se llama. ¿Está bien? Tienen que acostumbrarse con el formulario que tenemos a continuación. La media aritmética, entonces, para datos no agrupados es igual a la sumatoria de todos los valores de X, quiere decir. X es el nombre de la variable. Puede ser precio, puede ser ventas, puede ser edades. Ese subíndice Y son los datos que tienen. Si es precio, la primera observación del precio, la segunda observación del precio, la tercera observación del precio, son los datos que tienen el subíndice Y. Dividido entre N. N es el total de datos que están observando. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos el precio del arroz, hemos ido al mercado y hemos ido averiguando en 4 puestos de venta. En un puesto, el arroz vale 6 bolivianos el kilo, en otro puesto 8 bolivianos, en otro puesto 7 bolivianos, en otro puesto 6 bolivianos. Queremos calcular su media aritmética, su promedio, el precio promedio. ¿Cuál es el precio promedio del arroz en ese mercado? Entonces, lo que hacemos es ordenar los datos como tenemos ahí abajo. Entonces le ponen ahí arribita como X, la primera observación de X, la segunda observación de X, la tercera observación de X, la cuarta observación de X, quiere decir. Y esas observaciones son los precios que estamos recogiendo. El primer precio es 6. En el segundo puesto el precio es 8. En el tercer puesto es 7. Y en el cuarto puesto 6, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la formulita, dice sumatoria de todas las X, de todos los valores de X. Entonces, vamos reemplazando. Cuando el X, la primera observación, el X1 es 6, por la sumatoria le ponemos más. La sumatoria significa que hay que ponerle el signo positivo, más. La observación del precio, la segunda observación del precio, 8, más 8. Tenemos otro precio, le seguimos poniendo más. La tercera observación del precio, 7. ¿No? La tercera observación del precio es 7. Tenemos otro dato más, seguimos poniendo el signo positivo más. La cuarta observación del precio, 6. Entonces vamos sumando 6 más 8 más 7 más 6. Todo da 27 sobre el total de datos. La fórmula N significa el total de datos que están observando. Entonces, 27 entre 4, 6.75. Está diciendo en el mercado donde hemos ido a recoger información sobre el precio,
el precio promedio del arroz en ese mercado es de 6.75 bolivianos. Más o menos 7 bolivianos están cobrando en promedio, quiere decir. El kilo del arroz en ese mercado en promedio vale 7 bolivianos. Para interpretar solamente le van redondeando. Para interpretar. Siempre que van reemplazando en el formulario, tal cual dio el resultado. Tienen que respetar lo que dio el decimal. Cuando quieran interpretar, lo van redondeando y ahí solamente sirve el redondeo para interpretar el resultado. Pero cuando sigan utilizando fórmulas, ustedes van reemplazando el resultado que dio. No tienen que cambiarle, no tienen que redondearle absolutamente. Entramos a la media aritmética para datos agrupados. Hemos dicho, podemos calcular la media aritmética cuando los datos no son agrupados y cuando los datos son agrupados. Cuando son agrupados siempre van a tener tablas estadísticas, siempre van a tener distribución de frecuencias. Pues cuando tenemos la distribución de frecuencias, fíjense, la media aritmética es igual a la sumatoria de XY por F de Y. Los valores de X quiere decir multiplicado por los valores de la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. Siguiendo con el ejemplo de la clase de los salarios de los obreros en esa fábrica, el salario semanal en dólares de los obreros en la fábrica. Ya sabemos, en esa fábrica hay 30 trabajadores, ¿no es cierto? Y ahí tienen sus salarios semanales que van percibiendo. Vamos a calcular la media aritmética. Ustedes en estadística solo están aprendiendo a leer la fórmula. Si aprenden a leer la fórmula, pueden usar formularios en el examen, no hay ningún problema. Simplemente aprenden a leer el formulario y lo que les está pidiendo, los datos que está pidiendo el formulario es lo que tienen que ir buscando y reemplazando en la fórmula hasta que se acostumbren. Cuando ya se acostumbran, no necesitan del formulario, ya pueden calcularlo de memoria. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el formulario? Dice en el numerador, multiplique los valores de X con los valores de la frecuencia absoluta, de F minúscula. ¿No es cierto? Abrimos una nueva columna en la tabla de datos. Siempre van abriendo según el formulario lo que van pidiendo, abrimos una columna. Está diciendo tenemos que calcular X, XY con F de Y. ¿Está bien? Entonces vamos multiplicando. Cuando la marca de clase, que es XY, es 17 por su frecuencia absoluta 7, 17 por 7, ahí está su resultado, 119. Cuando su marca de clase 31 por su frecuencia absoluta en el segundo intervalo, que es 4, 31 por 4, 124. Cuando su marca de clase del tercer intervalo es 45 por su frecuencia absoluta del tercer intervalo, que es 7, quiere decir 45 por 7, 315. Cuando su marca de clase del cuarto intervalo es 59, por su frecuencia absoluta del cuarto intervalo, que es 8, 472. Cuando su marca de clase es 73 del quinto intervalo, por su frecuencia absoluta del quinto intervalo, que es 3, 219 la multiplicación. Cuando su marca de clase del sexto intervalo 87, por su frecuencia absoluta del sexto intervalo, que es 1, 87. En la fórmula está diciendo la sumatoria de todos los XY por el F de Y. La sumatoria en las tablas estadísticas siempre se encuentra al final de la línea, la última línea, ¿no? Quiere decir que primero tienen que ir sumando toda la columna de XY por F de Y, 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87. La sumatoria de XY por F de Y, 1336. Eso es lo que tienen que reemplazar en su formulario. Eso es lo que está pidiendo. Media aritmética es igual a la sumatoria de XY por F de Y. Toda la sumatoria, ahí está, 1336. Sobre N. N es el total de datos, es la suma de toda la columna de F de Y. Toda la columna de F de Y suma 30. 30 sueldos estamos observando, estamos analizando. Entonces, su promedio, 1336 sobre 30, 44,53. Está diciendo, en esta fábrica, hay 30 trabajadores que reciben sueldos, ¿no es cierto?, entre diferentes montos. En promedio, en esta fábrica,
Más o menos, cada trabajador está recibiendo, dice, $44.53 semanalmente. También es un promedio, es una representación promedio de todos los sueldos, de todos los sueldos. ¿Está bien? En esa fábrica, en promedio, los obreros están recibiendo $44.53 semanalmente, quiere la interpretación. Ya. La clase anterior, ustedes tenían un cuadrito de distribución de frecuencias que habían resuelto para reforzar el conocimiento de distribución de frecuencias y estos son los resultados que tienen, ¿no? En su cuaderno. Saquen su cuaderno. En la tablita que ya tienen, esta tablita, era peso, creo, ¿no? Peso de los alumnos, creo que era, ¿no es cierto? De 51 a 57 kilos, de 57 kilos a 63 kilos. Esta es la tablita, los resultados que tenían que obtener la clase anterior, el ejercicio que ustedes estaban desarrollando, ¿no? Ahí está. En base a esta tablita, calculen la media aritmética ahora. Otra, ustedes, con su ejercicio de ustedes, calculen la media aritmética. ¿Cuál es el peso promedio de los alumnos? Tienen 30 datos de pesos. Entonces, otra vez, su formulita solo tiene media aritmética, les está pidiendo. Reconocemos la fórmula de la media aritmética, ahí lo tienen. Sumatoria de XY por F de Y sobre N. Esa es la fórmula que tienen que aplicar. Entonces, abran una nueva columna y vayan multiplicando XY por F de Y, ¿no? Y van multiplicando la marca de clase con la frecuencia absoluta, con F minúscula. Ahí está. A ver, ¿quién termina primero? ¿Cuál es la sumatoria de toda la columna? ¿54? El promedio es 54. El peso promedio es 54 kilos. ¿Otros alumnos qué resultado tienen? A ver, tienen que multiplicar toda la columna. Estamos pidiendo que ustedes apliquen el ejercicio, que reemplacen, utilicen la fórmula, cuánto da la media aritmética, el peso promedio para los 30 alumnos. Tienen que ir La primera columna es 1,8. ¿Cuánto? 1,8. La multiplicación 54 por 1 sobre 30. 54 por 1 es 54. 60 por 5, Sobre 30. 300. 300. No tienen que... Salió listo 61,20. A mí me salió 68.2. ¿Cuánto? 61.2 y 68.2. a 68. 68. Sí, Lisa, amigo, le salió 68.2. Sí, sale 68.2. Está bien. ¿Cuánto les dio la sumatoria de toda la columna? Para ver si todos tienen ese resultado. 2046. Ya, 2046. 2046 lo dividieron entre 30, ¿no? Y ese es el resultado que tienen. Ya, está bien, así se calcula. Eso es lo que tienen que hacer cuando los datos son agrupados. Tablas estadísticas quiere decir agrupados. Pasamos a la media ponderada. Es otra medida de tendencia central. La media ponderada sirve para todo lo que son calificaciones, ¿no? Las escuelas, los colegios, las instituciones técnicas, las universidades. Utilizamos la media ponderada para entregar las notas finales, ¿no es cierto? Al final del semestre, ustedes quieren saber su nota, esta formulita es lo que tienen que utilizar. Entonces, la media ponderada permite obtener un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor para el total global. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora, la media ponderada va a ser X con su barrita, subíndice W. El W significa ponderación. Va a ser igual en el numerador a la sumatoria de las observaciones de X multiplicado por su ponderación, que es W subíndice Y. Todo dividido entre la sumatoria de W subíndice Y. El W para nosotros, fíjense abajo, significa el peso asignado. El peso asignado a cada observación que le vamos dando.
XY son los datos de la variable. La variable normalmente va a ser calificación para nosotros con esta fórmula. ¿Está bien? XY son las calificaciones que ustedes van obteniendo cuando dan el primer parcial, el segundo parcial, los prácticos, los controles. Ese es XY. W es cuando el profesor el primer día de clase les está diciendo, el primer parcial va a valer 25%, el segundo parcial le vamos a dar un peso, le vamos a asignar un peso del 25%, el examen final 25%, prácticos 10%, trabajos de investigación 15%. Eso es W, es el peso que le van asignando, que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, X es lo que ustedes se van sacando en su calificación. W es el peso que se asigna al empezar el semestre. Cada parcial cuánto va a valer, cada práctico cuánto va a valer, controles cuánto va a valer, la asistencia cuánto va a valer. A eso se está refiriendo W. Ejemplo, tenemos la calificación para un alumno. Este alumno tiene que dar, ya dio primer parcial, segundo parcial, examen final y prácticos. Y el XY son sus calificaciones. En el primer parcial se sacó 60 puntos sobre 100. El segundo parcial, 55 puntos sobre 100. El examen final, 75 puntos sobre 100. En los prácticos se sacó 90 puntos sobre 100. El peso que el profesor asignó al empezar la materia, dijo el primer parcial va a valer 30%. El segundo parcial también vale 30%. El examen final también vale 30%. Los prácticos vale un 10%, está diciendo. ¿Está bien? Esos son los pesos asignados. Si queremos calcular la nota promedio, ¿cuál es su nota promedio de aprobación del alumno? Entonces aplicamos la formulita, su media ponderada. Su media ponderada está diciendo en el numerador tienen que multiplicar XY con B subíndice Y. Entonces abren una nueva columna, le ponen XY, B subíndice Y. La sumatoria, ya saben, siempre tiene que estar al final del cuadro. La sumatoria está al final del cuadrito. Primero tienen que ir multiplicando para cada observación de X y para cada observación de B. ¿Cuántas observaciones? El I es como si hubiese el 60 para X, el 55 para X, su calificación, el 75 de X, el 90 de X. Ese I es 4 observaciones ahí. Lo mismo, hay 4 observaciones para B, subíndice I. Ese I es la ponderación para el primer parcial, ¿no? 30. El B subíndice 2, la segunda observación de la ponderación, 30. La tercera observación de la ponderación, 30. La cuarta observación de la ponderación, 10 quiere decir. Multiplicando 60 por 30, ahí tienen su resultado, 800. 55 por 30, 1650. 75 por 30, 2250. 90 por 10, 900. La fórmula, la sumatoria de XY por B subíndice Y, entonces suman 1800 más 1650 más 2250 más 900, 6600 la sumatoria en la fórmula. Entonces en el formulario ustedes solo van buscando lo que les pide el formulario. La sumatoria de XY B subíndice Y, 6600. Sobre la sumatoria de B subíndice Y, dice. Tenemos que sumar la columna B subíndice Y, 30 más 30 más 30, 90, más 10, 100. 100 suma el total. Sumatoria de B, 100. 6.600 entre 100. Su nota promedio de aprobación del alumno, 66 puntos. Este cuadrito es lo que ustedes tienen que hacer en cada materia que van dando exámenes prácticos, ¿no? Cómo les va calificando. De ahí sale su nota final para que controle. Ya está. Ya tenemos 2 indicadores de tendencia central. Estamos en el tema medidas de tendencia central. Son promedios. Pasamos a la mediana. La mediana, su concepto, acuérdense, es aquel valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones.
que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones. Está diciendo, está buscando el promedio de la mitad, Cuando dice supera a no más de la mitad y es superado por no más de la mitad, está pidiendo para la mitad de los datos su promedio. Está calculando su promedio para la mitad de los datos, está diciendo. Entonces tenemos la mediana para datos no agrupados. ¿Cuándo van a utilizar la mediana? En la práctica se utiliza la mediana cuando tienen tablas estadísticas donde la amplitud no es constante. Si la amplitud no es constante en un solo intervalo o en algunos intervalos, el que corresponde es la mediana. Cuando tienen ese tipo de cuadros, la mediana es útil para calcular su promedio. Estamos diciendo en este cuadrito, por ejemplo, ¿no? De 51 a 57, 6. De 57 a 63, 6 es su amplitud. En todito es 6, 6, 6. Su amplitud es constante. Está diciendo cuando esto de acá, de repente de 51 a 57, de 57 a 65, si le cambiamos, ya no es constante. Cuando no es constante en un intervalo o en algunos intervalos, el que corresponde es la mediana para ese tipo de cuadro. Para calcular su promedio es la mediana en ese tipo de situaciones. A veces también tienen cuadros estadísticos, van a encontrar en algunos documentos, donde al empezar como límite inferior dice menos, no tiene número, letras, menos de 57, así. Y en el último intervalo puede decir 75 y más, en vez de 81 más, ¿no? Con palabras. Cuando tienen cuadros estadísticos al empezar en el límite inferior y en el límite superior al terminar con letras, el que corresponde para calcular un promedio es la mediana. La mediana no toma en cuenta estos extremos. Siempre la mediana está por la mitad. Es un promedio de la mitad. Entonces no le afecta lo que no se conoce el límite inferior o no se conoce el límite superior como número. ¿Está bien? ¿Cuándo van a utilizar la mediana? Van a utilizar cuando los cuadros estadísticos la amplitud no sea constante. En una o en suficiente que en una no sea constante, ya se aplica la mediana como promedio. También van a aplicar cuando tengan cuadros estadísticos donde el límite inferior esté con letras. Menos va a decir, menos. Y el límite superior del último intervalo va a decir y más con letras. Ahí se utiliza la mediana como promedio. Esos dos criterios tienen que acordarse. Esos dos conceptitos tienen que acordarse. Entonces, empezamos con primero la mediana para datos no agrupados. En 10 minutos se vuelven a conectar, ya saben. La mediana para datos no agrupados tenemos cuando los datos son par y cuando los datos es impar. La mediana cuando los datos es par, par significa 2 datos, 4 datos, 6 datos, 8 datos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la mediana cuando es par va a ser igual a X, a la observación X, subíndice N, el total de datos dividido entre 2, dice. Más la observación de X, subíndice N, el total de datos sobre 2, más 1. ¿Está bien? Supongamos que tenemos el ejemplo del arroz. Seguimos con el mismo ejemplo. El precio del arroz. 6 bolivianos, 8 bolivianos, 7 bolivianos, 6 bolivianos. Primero siempre tienen que ordenar de menor a mayor los datos que tienen. De menor a mayor. Le vamos ordenando. El valor menor es 6. Le sigue otra vez el 6, el 7 y el 8. Entonces, en el formulario es como si tuviesen el X, la primera observación de X, la segunda observación de precio de X, la tercera observación de X, la cuarta observación de X. ¿Está bien? Así funciona. Vamos a reemplazar en el formulario lo que pide el formulario. Volvemos a copiar nuestra formulita. Ahí está. Ya sabemos que es par. Para par, esta es la fórmula. Esa misma fórmula la estamos copiando y vamos a proceder a reemplazar los datos que nos está pidiendo la fórmula. X, dice, este es el X.
N son 4 datos que estamos manejando, ¿no? 1, 2, 3, 4 precios tenemos. Está 4. La formulita dice dividido entre 2. Estamos poniéndolo dividido entre 2. Más, copiamos el signo positivo. X otra vez. El precio quiere decir que es X. Subíndice N otra vez, que es 4 datos sobre 2 más 1. Estamos haciendo, podíamos haberlo hecho ya directo. La observación X, 4 entre 2. La observación 2 quiere decir, ¿no? Pero paso a paso lo estamos haciendo para que se acostumbren y sepan de dónde salen todos los resultados. Aplicamos lo que hemos reemplazado los datos. 4 entre 2, está diciendo, es la observación X2. 4 entre 2 es 2. Busque la observación X2, está diciendo en la fórmula. Reemplace la observación X2 en la fórmula, está diciendo. Copiamos el símbolo positivo y otra vez, 4 entre 2 sigue siendo 2. 2 más 1, 3. Está diciendo, busque la observación X3 en la fórmula. Todo dividido entre 2. Como son 2 datos, hay que dividirlo entre los 2 para que salga un promedio. Reemplazando en la fórmula, buscamos la observación X2. La observación X2 es 6 de los datos que hemos ordenado de menor a mayor. ¿No es cierto? 6. Más, dice la fórmula, seguimos copiando el símbolo positivo. Busque la observación X3, está diciendo. De los datos que tenemos, la observación X3, el 7. 6 más 7, 13, dividido entre 2, 6.5 bolivianos. Está diciendo el precio promedio en el mercado, la mediana es de 6.5 bolivianos el kilo. Esta formulita, acuérdense, cuando es par. ¿Qué pasa si los datos son impar? Cuando los datos es impar, utilizan la siguiente formulita. La mediana es igual a X, a la observación de X quiere decir de N más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2. Eso es lo que vamos a buscar entonces. Siguiendo con el ejemplo del precio del arroz, le aumentamos un precio más para que sean 5 datos impar. Tiene que cumplirse que es impar. Entonces, de estos 5 precios, lo primero que hacemos es ordenar de menor a mayor. Entonces, vamos ordenando de menor a mayor. El valor menor es 6. Hay otra vez 6. El 7 hay 2 veces. Y el 8. Ya está. Quiere decir, ahí arribita le ponen, es como si fuese la observación X1, la observación X2, la observación X3, la observación X4, la observación X5 en el formulario. Así funciona. Si no lo ordenan, no van a poder reemplazar en el formulario. Segundo, reemplazamos en la fórmula. Dice, seguimos con la formulita. La mediana es igual a X, subíndice N más 1 sobre 2. N para nosotros es el total de datos, 5 datos hay. Entonces le volvemos a poner el X y 5 más 1 decimos, 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. ¿No es cierto? Está 5 más 1 entre 2, estamos reemplazando. Haciendo la operación 5 más 1, 6, dividido entre 2, está diciendo busque la observación X3. Esa es la mediana cuando los datos son impar, quiere decir. Entonces, hay que buscar la observación X3 del conjunto de datos que han ordenado. El X3 es 7. Entonces, la mediana, 7 bolivianos el kilo, está diciendo. Cuando los datos es impar. ¿Está bien? Ya. Pasamos a la mediana cuando los datos son agrupados. Nosotros, por lo general, estamos interesados en datos agrupados porque siempre van a tener tablas estadísticas. Cuando son agrupados, la mediana es igual al límite inferior más la amplitud. C significa amplitud. Ya tienen que acostumbrarse con la simbología que estamos usando. C para nosotros significa amplitud en el intervalo J, quiere decir, en la línea J. ¿Está bien? Que multiplica en el numerador al total de datos. Al total de datos dividido entre 2. Menos la frecuencia acumulada. F mayúscula significa frecuencia acumulada. En la línea J menos 1 quiere decir. Hay que buscar F mayúscula en la línea J menos 1, está indicando el formulario. Todo ese pedacito dividido entre F minúscula, frecuencia absoluta quiere decir en la línea J, en la línea J. Entonces,
En este formulario de la mediana es importante determinar la línea J. Si no determinan la línea J, no podemos aplicar la fórmula. Primero tenemos que determinar la línea J. Entonces, en este formulario, límite L subíndice I significa límite inferior en el intervalo J, en la línea J. ¿A qué le llamamos intervalo en los cuadros? El primer intervalo de 51 a 57, el segundo intervalo de 57 a 63, el tercer intervalo de 63 a 69, o en la primera línea de 51 a 57, en la segunda línea de 57. Eso es lo que significa la línea, el intervalo. Esa línea es lo que tenemos que, a eso se está refiriendo. ¿Está bien? CJ en la fórmula, CJ, amplitud del intervalo J, de la línea J, quiere decir. F mayúscula, subíndice J menos 1, frecuencia absoluta ascendente, frecuencia acumulada, si quieren, en el intervalo anterior a J. Anterior, J menos 1 significa anterior a J, anterior a J. F minúscula subíndice J, frecuencia absoluta en el intervalo J, en la línea J quiere decir. Entonces, para aplicar la mediana, para calcular la mediana, primero siempre tienen que calcular un pedacito de la fórmula, n sobre 2. Lo que tienen en el paréntesis, eso es lo primero que tienen que calcular para determinar la línea J. Entonces, ahí está, n sobre 2, el total de datos de nuestro cuadro es 30, ¿no? El FDI, la sumatoria, 30 observaciones, 30 sueldos tenemos. Entonces, 30 sobre 2, 15. Ahora tienen que buscar un valor mayor que 15, mayor que lo que calcularon en esta partecita. Buscamos en F mayúscula. En F mayúscula buscamos un valor mayor que 15 y esa va a ser la línea J. ¿Está bien? Fijamos el intervalo, la línea J, si quieren, buscando un valor mayor en la frecuencia absoluta ascendente, en F mayúscula está diciendo, mayor al que han calculado. Vamos a la tablita, en F mayúscula buscamos un valor mayor que 15. 15 nos dio N entre 2. Mayor que 15, ahí está, 18. Esa línea, toda la línea, todo el intervalo, J la estamos llamando. Esa es la línea de referencia, J. Arribita de J, J menos 1 se llama. Anterior a J quiere decir. Así va a funcionar en el formulario cuando reemplace. Si no encuentran esta línea J, nos puede reemplazar. No sabemos qué cosa vamos a reemplazar en el formulario. ¿No es cierto? Entonces es importante determinar la línea J para la mediana. Como ya tenemos la línea J, ahora sencillo la aplicación de la fórmula. Volvemos a nuestra fórmula.